Hola, nuestro grupo está conformado por Arturo Castello, Carlos Castaños, Daniel Puertas y Marcelo Tarriba, con el reto Tower Bridge. Bueno, para comenzar nosotros vamos a hacer una investigación de cómo el puente de Londres, que fue construido en 1886, necesita reparaciones o no. Esto enfocándonos en una pequeña parte donde tiene 7 nodos y tiene una altura de 2 metros y una distancia de 6 metros. Bueno, ahora tocaría sacar las ecuaciones de fuerzas y el equilibrio en los nudos. Es importante resaltar que necesitamos que todos nuestros nudos se encuentren en equilibrio. O sea, porque si uno de los nudos no está en equilibrio, pues básicamente el puente colapsaría. Para esto, primero tenemos que sacar la sumatoria de reacciones en X y reacciones en Y. Primero vemos que la única reacción en X que hay es la del nodo A. Es por eso que la sumatoria de fuerzas la sumatoria de reacciones, perdón, en X es igual a cero, y como nuestra única reacción es en A, entonces la reacción de A en X es igual a cero. Hacemos lo mismo para las reacciones en Y, pero en este caso ahora tenemos la reacción de A en Y, la reacción de F en Y, y se le resta menos 20 toneladas, que son las que se encuentran en el nodo B, y menos 20 toneladas que se encuentran en el nodo G. Ya que tenemos estas reacciones en X y en Y, podemos usar estas para sacar nuestras ecuaciones de fuerzas. También tengo que resaltar que estas ecuaciones de fuerzas son las que vamos a utilizar para hacer nuestra matriz a continuación. Pero bueno, ya como mencioné anteriormente, ya que tenemos estas reacciones, los valores de estas reacciones, planteamos nuestras sumatorias de fuerzas para cada uno de los nudos, asegurándonos que nos dé cero. Planteamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, estas las igualamos a cero. Aquí sacamos nuestras ecuaciones de fuerzas y nos aseguramos de que los nudos estén en equilibrio. También algo por mencionar es que, por ejemplo, en el nodo A, en la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que se está multiplicando la fuerza de AC por 2 sobre raíz cuadrada de 5. Este 2 raíz cuadrada de 5 básicamente es como si lo multiplicáramos por el seno de teta. Nada más que como que para simplificar más las ecuaciones y que no nos den con tantos decimales, decidimos de que dejarlo como 2 raíz cuadrada de 5 para seno y 1 sobre raíz cuadrada de 5 para coseno. Bueno, aquí voy a explicar la interpretación de los resultados que nos dio nuestro puente. Aquí primero hay que entender que un puente colgante siempre tiene las fuerzas para abajo, entonces siempre tiene que estar en equilibrio, siempre hay fuerzas que se tensan, siempre hay cables que se tensan y siempre hay cables que se comprimen. Como se puede ver aquí en la imagen, casi siempre los de las esquinas, que son los que sostienen el peso completo, son los que se tensan. Aquí se ve como los de las esquinas y los de arriba se tensan para sostener lo de abajo, y lo de abajo se comprime para hacer el equilibrio y hacer que el puente se mantenga, que se quede estable. Aquí en la imagen se ve, todas las de abajo se tensan porque la fuerza va para abajo, entonces cuando va para abajo se juntan, y los cables que sostienen arriba con abajo también se tensan. Los de las esquinas sostienen el peso de todo el puente, entonces se tensan, y las de arriba también, para que haya el equilibrio entre todos los cables. Bueno, ahora voy a hablar de la representación matricial. En nuestro caso, optamos por usar fracciones con raíces en vez de cosenos y senos. Se nos hizo más fácil de analizar, y especialmente a la hora de distribuir las cargas y eso era más fácil de entender. Entonces, tenemos las únicas fracciones con raíces son -2 entre raíz de 5, -1 entre raíz de 5 y viceversa con su positiva. Esta fue nuestra matriz. En la columna verde son las fuerzas, FAC, FAB, fuerza de AC, etcétera. Y la forma en la que lo pusimos fue que en la ecuación de las fuerzas, al analizarla, sabíamos qué fuerzas eran aplicadas en
cierta distancia, ¿no? De A a C o de A a B, etcétera. Y estas fueron puestas en la matriz de esta forma. Luego, con una aplicación, hicimos la solución de la matriz. La matriz nos dio como en reacción FY, nos dio una libre que si queremos podemos sustituirlo como T, que en este caso, por ejemplo, se vería algo como X1 es igual a 44.72 menos 1.11 T, pero es lo mismo. Y pues sí, estas fueron todas las soluciones que nos dieron. Hay algunos ceros, otros números exactos, pero en general eso es todo. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas detonadoras. Entonces, ¿qué métodos podrías utilizar para realizar un análisis estructural? Bueno, son 6 métodos. El primer método es el finito. Es un enfoque numérico que se utiliza para analizar estructuras complejas, dividiendo la estructura en pequeñas secciones. El segundo es el contorno, que se enfoca en la superficie externa de la estructura y modela un comportamiento de tensiones y deformaciones de la superficie. Luego tenemos los elementos de viga, que se utilizan con los sistemas de viga, que son modeladas como elementos unidimensionales, utilizando ecuaciones de equilibrio y relaciones de deformación. Luego tenemos el de rigidez, que se basa en la determinación de los puntos de la estructura. Este método es adecuado para estructuras con condiciones de carga complejas y permite determinar tanto las fuerzas internas como los desplazamientos. Luego tenemos el análisis matricial, que es el que utilizamos nosotros. Este método utiliza la teoría de matrices, que sirve para resolver las ecuaciones de equilibrio de la estructura. Las ecuaciones se pueden resolver utilizando álgebra lineal y métodos numéricos para obtener los resultados de las fuerzas y desplazamientos. Y por último, el experimental, que como su nombre lo dice, son técnicas experimentales para analizar una estructura, que son pruebas de carga, ensayos de laboratorio, mediciones de vibración y tipos de técnicas que no afectan la estructura. Realizar un análisis estructural es para que los ingenieros se aseguren de los efectos que tienen diferentes tipos de fuerza sobre sus diseños estructurales. Esto lo que hace básicamente es analizar las fuerzas que sufre cada elemento estructural individualmente. El propósito de todo esto es básicamente pues garantizar la seguridad del diseño para que puedan construirlo, realizarlo y con seguridad y con confianza de que no va a pasar nada, de que no va a colapsar, ¿no? Así. Ahora voy a explicar cómo está formada la matriz de rigidez de un elemento barra. La matriz de rigidez de un elemento barra es una matriz en forma cuadrada de 2×2 que representa las propiedades de rigidez de un elemento estructural unidimensional como lo es la barra. Esta matriz 2×2 tiene la primera variable que es K11 que mide la resistencia del elemento a deformaciones axiales, cómo se estira o cómo se comprime a lo largo de su eje. Después está la segunda variable y la tercera, que miden los coeficientes de acoplamiento que nos dicen la interacción entre la fuerza axial y el momento de flexión de la estructura. Estos coeficientes capturan la influencia de las deformaciones axiales en la respuesta del elemento a momentos de flexión y viceversa. Y por último está el K22, que representa la rigidez de flexión del elemento, es decir, que indica la resistencia del elemento a la flexión alrededor de su eje de longitud. ¿Qué significa una armadura isostática y qué significa que sea hiperestática? Bueno, pues básicamente una armadura isostática son aquellas que pueden ser analizadas por los principios de la estática. Y es una armadura a la cual si se le agrega un exceso de peso, un exceso de fuerza en uno de los nodos, pues puede llegar a causar que o sea, no soportarán el exceso de peso concentrado en ese nodo y esto podría llegar a causar el colapso de toda la armadura. Por otro lado, la armadura hiperestática es una armadura que se encuentra en perfecto equilibrio al estar en estática, pero este equilibrio no puede ser explicado por las leyes de la estática ni de la física. O sea, está estática, no se mueve,
no colapsa, pero realmente no se puede analizar muy bien por qué está pasando esto. Ahora, ¿cuál es la función principal de una armadura? La característica principal de una armadura es que proporciona una resistencia y estabilidad a una estructura. La armadura se compone por elementos rígidos como son las vigas y las columnas. Estas se conectan entre sí y forman una red tridimensional. Su función principal es distribuir las cargas o fuerzas aplicadas, ya sean de la propia estructura o cargas como persona, carros, muebles, etc. Las armaduras se diseñan de forma que puedan distribuir la carga de manera eficiente para que las cargas se puedan transferir a los cimientos y no deformen o destruyan la estructura, como fue lo que hablamos anteriormente sobre las compresiones y las tensiones. Cita de características de la reacción para los diferentes tipos de apoyos de la retícula estructural. Bueno, este tiene varios tipos de apoyo que se utiliza, comenzando con el apoyo fijo, que este se denota más en las resistencias y en las direcciones de las dimensiones, haciendo que este tenga dos puntos, que sea la fuerza de reacción vertical y el movimiento de reacción. Siguiendo con el apoyo articulado. Este es para lograr un movimiento circular o rotacional. Este tiene dos puntos de apoyo, que es la fuerza de reacción vertical y la ausencia de reacción horizontal. Siguiendo con el apoyo móvil. Este es el movimiento en todas las direcciones de esta, y tiene tres puntos, que es la ausencia de fuerza de reacción vertical, ausencia de reacción horizontal y ausencia de movimiento de reacción. ¿Cómo se define la matriz de transformación de desplazamiento de un elemento estructural? La matriz de transformación de desplazamiento, también conocida como matriz de desplazamiento, es una herramienta utilizada en el análisis estructural para describir los desplazamientos de un elemento estructural en un sistema de coordenadas específico. Esta matriz se utiliza para transformar los desplazamientos de un sistema de coordenadas local a un sistema de coordenadas globales o viceversa. La matriz de transformación de desplazamiento se denota generalmente como T y tiene dimensiones adecuadas para el tipo de elemento estructural, considerando, por ejemplo, para elementos unidimensionales como barreras, la matriz de desplazamiento será una matriz 2×2, mientras que para elementos bidimensionales como placas o elementos finitos será una matriz de mayor dimensión. Y finalmente la conclusión. Bueno, hemos analizado que después de los datos que tuvimos y sacar las fuerzas de cada nodo y con ello lograr tener una matriz en escalera, tener específicamente los datos bien ordenados y poder ahí analizar que este puente tiene puntos donde ya, como ha pasado tanto tiempo de cuando se construyó, ya es necesario cambiarlos debido a la salud de las personas y que esto en unos años o sea, falta bastante, porque cabe resaltar que estos fueron construidos con vigas de toneladas de acero, en los cuales sí se va a romper, pero falta todavía tiempo.